Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales, y la industria de agua potable y saneamiento de Chile presenta a nuestros columnistas en esta jornada de día viernes. Saludamos a Daniel Mansuy. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto Agitados verte. en estos días, por Ahí supuesto. estaba con pega, Ramón. Un poquito, pero muy contento. Pato Fernández, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Ramón. Bueno, partamos de inmediato en honor al tiempo, así que de inmediato, Daniel Mansuy, usted tiene la palabra con su joyita. Oye, hay una discusión, y no me interesa aquí, aunque lo podemos discutir, conversar sobre el fondo del asunto, aunque es muy interesante, creo yo, pero hay una discusión así como técnico-jurídica que yo encuentro que es bien importante sobre lo que está pasando con los proyectos de Viernes Santo, hacerlo feriado irrenunciable o no. Porque ciertas mociones parlamentarias lo han propuesto, ¿ok? Esas mociones en principio son inadmisibles porque esto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República o del Ejecutivo, si es que usted quiere, y sin embargo los parlamentarios han votado diciendo, ¿sabe qué? Esto es admisible igual. Aunque a mí me parece que evidentemente es de iniciativa exclusiva del presidente. Y por supuesto, el ministro Marcel ha dicho, imagínese usted lo que pasa si autorizamos los parlamentarios a hacer feriados sin patrocinio del Ejecutivo. Imagínense en un año electoral lo que eso puede ser cuando se acerca el 18 para que tengamos una semana entera libre. A ver si quedan días laborales. A ver si Nos quedan vamos días de laborales. vacaciones ya. Que puedan. Claro. Y yo creo que esto es muy delicado. Yo tengo cierto tipo, yo no estaba en política ni me tocó personalmente, pero tengo cierto tipo de trauma por lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera con este tema de las iniciativas parlamentarias, cómo se pasó a llevar la iniciativa del presidente de la República con el tema de los retiros, pero en fin, es otra historia. Pero acá, por supuesto, hay parlamentarios oficialistas y de oposición que están involucrados en esto. Y yo creo que es absurdo que ambos grupos estén, porque los oficialistas deberían estar respaldando a su ministro. Obviamente deberían estar con el gobierno. El gobierno ha dicho que no está patrocinando esto por ahora y por tanto no se puede hacer. Los de oposición, bueno, no querrán que mañana, si gana la candidata Evelyn Matei, la oposición del futuro les haga eso, que se los va a hacer si ellos sienten el precedente. Y por tanto yo creo que acá hay algo muy delicado en el cual los parlamentarios están traspasando una línea de mi juicio muy delicada que le están volviendo a traspasar, que en año electoral puede ser muy peligrosa. Y por tanto llamo a todos los parlamentarios a la responsabilidad. Esto requiere patrocinio del Ejecutivo por un motivo muy simple, porque si la economía se estanca, nadie le va a ir a mirar la cara ni a pedirle cuenta a los parlamentarios, sino que el responsable es el gobierno y en particular el ministro de Hacienda. Y lo digo con cargo, porque no se trata de la persona que está hoy día, sino que el próximo año puede ser otro ministro de Hacienda con otro presidente. Y por tanto creo que aquí hay algo muy delicado que el ministro Marcel ha llamado la atención. Ojo con los proyectos que son de iniciativa exclusiva del presidente. Es verdad que el presidente después puede vetarlo, pero por el veto paga un costo. Entonces ahí entramos en otra dinámica donde ningún presidente quiere pagar costo del año electoral y un largo etcétera, ¿no? Entonces creo que se está traspasando ahí un límite. Insisto, esto es una discusión técnica de forma, al margen del fondo, sobre cada cual pensará lo que quiera sobre si es que el Viernes Santo debe ser un feriado irrenunciable o no, pero de cómo lo hacemos, ¿no? En distinción entre medios y fines, ¿no? Usted puede estar a favor de que sea un feriado irrenunciable, pero debería hacerlo según los mecanismos que la Constitución establece, creo yo. Porque si no, vamos a tener un festival de feriado este año que ni les cuento. Pato, ¿a dónde responde usted? ¿A la forma? ¿Al fondo? ¿Dónde quiere ir con ese tema? No, a ver, vamos a propiamente lo que plantea Daniel, que tiene que ver con el modo de funcionamiento, y no solo el fondo. Llevamos un buen rato en que, acuérdense, pasó de moda incluso, pero durante los tiempos de la discusión constituyente se habló mucho del parlamentarismo de facto que estaba sucediendo en Chile. Y otro tema que se ha hablado mucho a la hora de la organización institucional, y cuando se habla de la reforma del sistema político se habla de esto, la imposibilidad justamente del Ejecutivo de gobernar, muchas veces porque no consigue... no tiene las fuerzas, digamos, para unar esos mundos parlamentarios. Y lo vinculo ahora con una cosa más concreta que se llama el año electoral y el último año de un gobierno. Bueno, el último año de un gobierno el presidente le importa a unos pocos nomás, porque por lo menos en el mundo político, porque en el mundo político ya esto es lo que se le llama pato cojo, digamos, porque en el mundo político él ya se fue, él ya fue. Y ahora el tema es qué es lo que me va a pasar a mí en la próxima elección. Y eso genera una gran complicación. Y tal como dice Daniel, yo no solo tengo algunos problemas
algunos temores que van harto más allá de la obligatoriedad del feriado del Viernes Santo a propósito del año electoral. El tema central que a mí me preocupa en esto se llama, por ejemplo, la seguridad y el crimen organizado. Cuando esto se vuelve una mega discusión política, una gran... quien grita más fuerte, un gran festival, y donde la preocupación real por la solución del problema queda bastante lejos de ese festival, porque más bien el enemigo se convierte en la contraparte política y no en el criminal. Y por lo tanto son varios los ejemplos que uno podría poner de los problemas que esto genera. Oiga, Daniel, yendo al fondo del asunto, ya que se entiende que el mecanismo es lo que genera esta joyita. Para quienes han planteado que todo esto surge producto de cambiar algo que está en el ejercicio de años, y apuntan entonces que es sencillamente una respuesta a los cambios de norma o de un derecho adquirido por año, aunque no esté escrito de tal manera. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que sí, lo voy a decir así, yo creo que es legítimo que tengamos algunas fechas que sean feriados irrenunciables, porque en la posición asimétrica de negociación de un trabajador respecto a una gran empresa no es siempre justo, y por tanto uno podría pensar que, y de hecho hay feriados irrenunciables, pero esa reflexión tiene que hacerse en un contexto más amplio, digamos, de cuántos feriados tenemos, cuántos feriados irrenunciables tenemos y cuáles pensamos que sean importantes. Si ustedes me preguntan a mí me parece que Viernes Santo debería ser uno de esos pocos feriados irrenunciables, pero no es una discusión que uno puede tener de modo aislado respecto de un solo día, sino que hay que tomar todos los feriados que hay en Chile y los feriados irrenunciables que hay y decir, bueno, ¿cuántos queremos tener? Pero si los vamos sumando de a uno, por iniciativa parlamentaria, esto va a terminar muy mal, evidentemente, no es ningún misterio, por eso que pongo la atención a la forma. Entonces a mí me parece que el Viernes Santo debería ser uno de esos feriados irrenunciables, pero no puede ser en el marco de una reflexión aislada sobre solo el Viernes Santo, sino que tiene una reflexión sobre cuántos tenemos, cuántos estamos dispuestos a tener, qué costos paga la economía, cuántos costos queremos pagar. Yo creo que tiene que haber algunos, no demasiados, pero algunos, pero no creo que tenga sentido la reflexión aislada respecto de un solo día si no tomamos en cuenta cuántos otros tenemos y cuántos la economía chilena puede buenamente tener, digamos, sin que genere un problema más grave. Yo creo que aisladamente es un delirio tener esa discusión por iniciativa parlamentaria, más delirio todavía, porque le aseguro que si esta se aprueba por iniciativa parlamentaria, estamos a principios de abril, ¿no? De aquí a fin de año, en año electoral, vamos a tener por lo menos uno más. Ya, yo hay una parte en tu comentario, hay una parte en la que estoy de acuerdo y una parte en la que no. La parte en la que estoy de acuerdo es que los feriados irrenunciables debieran efectivamente pensarse como cuánto estamos dispuestos, y a continuación se elige. ¿Cuándo se elige? Yo creo que los feriados religiosos debieran ser de los renunciables, por una razón, justamente porque son en torno a creencias que no necesariamente son unánimes en una comunidad. ¿Eso incluye la Navidad? Uno podría decir que la Navidad está a tal nivel, digamos... Porque en origen es religioso, estamos de acuerdo. Totalmente, okay. Pero podríamos acordar poniéndola como en este ámbito de discusión, es decir, mira, la Navidad está a tal nivel ya incorporada, o sea, las familias se reúnen en la Navidad, y esa tradición va más allá de las creencias, ergo parece ser que corresponde ser renunciable. Pero tú también, pero en ese mismo tenor tú podrías decir, y los Viernes Santos, efectivamente, todas las familias van al Vía Crucis. El Viernes Santo es un día en que todas las familias van a misa, que es tratando de hacer el paralelo, digamos, entre las razones para una y otra cosa, y podría volverse más discutible. Perdón, y en todo caso, si vamos un poco a lo religioso netamente, el Viernes Santo es más religioso que la Navidad desde el punto de vista de la doctrina cristiana. Y además, si no hubiese habido en la doctrina católica resurrección, habría dado lo mismo el nacimiento. Claro, y además, y la Navidad siempre se ha engarzado con fiestas romanas, tiene una tradición más larga, cada vez que hay un cuento, digamos, como por esas fechas. Pero es el tema de discusión, o sea, creo que ese es el asunto. Pero si hubiera que discutir los renunciables y los irrenunciables, partiendo de acuerdo contigo que acordemos un número de irrenunciables, creo que este sería uno de esos discutibles. Eso depende de cuántos queremos dar. Correcto.
Correcto. Porque si es que es más, Exactamente. más chico, más grande el número, tú De mismo acuerdo. estarás dispuesto a decir si estoy De dispuesto a acuerdo. conceder o no, porque Tal cual. efectivamente la Navidad es una fiesta que hoy día no es solo religiosa, obviamente que también es religiosa, porque tiene una dimensión cultural más amplia, pero al mismo tiempo el Viernes Santo para los cristianos es un día especialmente importante y por tanto uno podría pensar que para proteger esa libertad de culto sería importante hacerlo, pero es una discusión prudencial, no hay un dogma aquí, ¿no? Pero lo interesante es que a partir de un hecho en particular, cómo se van distintas dimensiones entrando al debate. Por ejemplo, que tú señalas, la oportunidad política, el mecanismo y también una cuestión de una dimensión más política, porque recuerden ustedes que la ministra Jara, cuando era ministra todavía y empezó esta discusión, puso otro tipo de ingrediente. Dijo, a algunos le importa más el amor al dinero. Y ahí generó otro tipo de discusión. Claro, pero una discusión maniquea, porque bueno, obviamente que tenemos que tener un número limitado de feriados, es evidente. No podemos tener todos los feriados que nosotros quisiéramos y por eso es tan peligrosa la iniciativa parlamentaria en esto, porque los parlamentarios en el fondo solamente ganan votos y no pagan ningún costo porque nos hacen responsables de las consecuencias. Y ese es el motivo del fondo por el cual hay algunas materias que son iniciativas exclusivas del presidente de la República, ¿cierto? No es... Ahora, ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se imaginan a los parlamentarios decidiendo antes sí y de por sí qué días son feriados en Chile? En año electoral, donde van a la reelección. Es una locura total. y eso que ahora estamos en un momento en que la valoración del crecimiento económico está muy alta, porque Estamos en otro siglo, no estamos hace 5 u 8 años claro, atrás. porque dicho sea de paso, esta discusión, Ramón, a mí me gustaría discutir si efectivamente genera un mejor nivel de vida, más cantidad de días feriados en el año para la población o menos en relación a más plata o menos. Es algo tan... Hoy día este tema que estoy diciendo sería completamente impertinente, digamos. O sea, uno sería tratado entre que de hippie y de idiota, digamos. En otros momentos podría haber sido conversado, digamos. Hoy Te día habrían no. tratado de hippie con más amabilidad. ¿no? Con menos insulto, con Exacto, menos rabia. Exacto. Sí. Ay, buen tema y todo, porque da para atrás y solo para cerrar, ¿no? Pero si Pero da para remontamos- mucho. Si remontamos Da para 30 años atrás, ¿esto sabe quién lo zanjaba? El arzobispo cardenal de Santiago. Con una declaración listo y todos se alinean. Ahora, El mundo político dicho empresarial. eso, esta discusión ya no la puede zanjar el arzobispo de Santiago, pero la lanzó el arzobispo de Santiago. Así es. Lo que es bien interesante porque significa que el arzobispo de Santiago está poniendo temas arriba de la mesa. Ya no lo zanja como antes, por supuesto. ¿ah? Lo que significa que el arzobispo de Santiago está de vuelta. Exacto. Eso me parece Eso es lo muy- que quería me- decir. Me digamos, parece muy evidente. ya no los puede zanjar, me parece evidente que no los puede zanjar, Sí, pero pasaron muchos años en que ni siquiera podía poner un tema arriba de la mesa. tal cual, está de vuelta. Muy bien. He's come back. Pato Fernández y Daniel Mansuy son nuestros columnistas en el día de hoy. Noticia útil para el bolsillo. Pórtate a planes desde 9.990 pesos y aprovecha 100 pesos de descuento por litro de combustible en Shell.